Hola chiquillos, ¿cómo están? Eh, Acá el profe Luis Felipe, les mando un abrazo grandote antes de iniciar con este videito para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Recordemos un poquitito de qué es lo que estamos hablando. Recuerden que estos videos que yo les hago a ustedes no son clases propiamente tal, sino que son orientaciones en base al tema del cual estamos trabajando. Y para que ustedes recuerden un poquitito, nosotros estamos trabajando actualmente lo que tiene que corresponder a los derechos de la infancia, ¿cierto? Y es súper importante que ustedes recuerden y conozcan que estos derechos abarcan áreas, ya tienen que ver con áreas del desarrollo del ser humano y como ustedes pasan a ser una parte fundamental de nuestra sociedad y de las sociedades de todo el mundo, se encasilla o se considera para poder hablar de estos derechos de la infancia lo que tiene que ver con la salud, la educación, la protección y los servicios sociales. Ahora, estos temas son súper amplios, porque abarcan muchas cosas. Cuando hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? Entonces, en esta convención se estableció también, chiquillos, algo que tenía que ver con los pilares. Eso quiere decir que ya hablemos de algo que sea más específico. Ya, por ejemplo, cuando vamos a hablar de salud, ¿a qué nos vamos a referir? ¿Ya? Por ejemplo, en la salud se establece también el principio de derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Eso quiere decir que a ustedes se les tienen que brindar las condiciones de salubridad para que ustedes puedan vivir, sobrevivir y desarrollarse. Frente a eso también es la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, del Estado y del gobierno de turno para brindarle las condiciones necesarias a los niños. En ese sentido, hay distintos eslogans que han ocupado distintos gobiernos, como por ejemplo, actualmente hay un eslogan que habla de los niños primero. O sea que frente a cualquier necesidad, siempre van a ser los niños los que van a estar primero. Está el principio de la no discriminación, ¿ya? Y eso abarca a todas las edades, pero en particular también con los niños, con lo que tiene que ver con las personas que tienen capacidades diferentes, tiene que ver con la parte física o la parte intelectual, y que todos tienen derecho. El principio de velar siempre por el interés superior, es decir, que ustedes siempre van a ser los más importantes en la sociedad. Si se recuerdan, durante el mes de abril se realizó procesos de vacunación y los procesos de vacunación generalmente siempre estaban en una primera instancia orientados hacia los niños y niñas. Y evidentemente ustedes tienen un principio de participación y ser escuchados. Y eso parte desde el hogar. Ahora bien, cuando hablamos de los derechos, ustedes, los que trabajaron en sus TikTok, en sus PowerPoint y que hablaban de estas grandes áreas, pues yo les podría preguntar ahora, bueno, ¿cuáles son tus derechos específicamente? Muy bien. Los derechos que nosotros deberíamos entender que tienen los niños son, por ejemplo, derecho a jugar, que he entendido también como recrearse. Ustedes no pueden estar siempre desarrollando tareas y actividades, sino que también tienen el derecho a recrear y divertirse, a jugar, porque eso es parte del desarrollo integral, sano de un niño y una niña. Tienen derecho a alimentarse o a recibir una alimentación también adecuada a su edad, a su condición física, y por eso es súper importante que los niños se alimenten saludablemente. Por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales el gobierno de Chile, no recuerdo si el gobierno anterior o el actual, desarrollaron esta campaña de los sellos, donde ustedes ven que los alimentos tienen alto en calorías, alto en grasas, alto en azúcares, porque también es súper importante que los niños reciban alimentación saludable y que sean conscientes de lo que están comiendo. Si ustedes habrán visto, por ejemplo, que los cereales ya no tienen, en su mayoría, personajes que los hacen ser más atractivos para los niños, como por ejemplo, para mí un caso tradicional era Choco Crispies, que era este elefante, Chocapic, que estaba este perrito, Zucaritas, que era este tigre, y así una serie de alimentos más que se les fue sacando la imagen de este personaje que lo podía hacer más atractivo para los niños. Tienen derecho a tener un hogar, que se les brinde las condiciones necesarias. Por eso cuando vemos, o cuando uno que tiene una condición que estamos, yo veo mi casa, que no se me llueve,
que es calentita, y uno se pone a pensar en los niños que muestran en televisión, por ejemplo, que frente a estos temporales, lamentablemente han tenido que salir de sus casas o que se les ha entrado el agua, que se ha inundado. Frente a eso también tiene que ver con cuál es el rol del Estado que les brinda mejores condiciones, ya que sus padres, por diferentes razones, a veces no pueden brindarles las mejores condiciones. Tienen derecho a la salud. Se han dado cuenta que cuando les nombraba en un video anterior, un niño llega con algún problema, una urgencia, ya sea al SAPU, al CESFAM, a hospital o clínica, es el primero que recibe atención. Por ejemplo, los adultos vamos quedando un poquito más relegados porque los niños tienen prioridad. Tienen derecho a la educación, tienen derecho a la vida y a tener una familia, que eso es súper importante. Tienen derecho a la nacionalidad, a pertenecer a una nación, a un país. Tienen derecho a la igualdad. Ustedes como niños y niñas son iguales ante la ley, son iguales para los profesores. Tienen derecho a opinar, tienen derecho a expresar lo que ustedes piensan o sienten y también tienen derecho a no trabajar. Hasta hace un tiempo habían, por ejemplo, cuando yo estudiaba chiquillos en una jornada mucho más cortita de colegio, estudiaba en la mañana y muchas veces en las tardes, dependiendo de la jornada en la que tú estudiabas, había niños que iban a trabajar, que acompañaban a sus padres o madres en diferentes tareas o trabajos. Entonces ahí hay un tema también que hay que cuidar. ¿De qué se va a tratar lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, yo les voy a dejar un documento Word en el Google Drive y que es una tarea bastante sencilla en realidad, chiquillos, porque quiero que ustedes ahora ya vayan viendo y sean conscientes, bueno, a qué nos referimos con los derechos. Yo les voy a plantear una serie de situaciones en la cual ustedes van a seleccionar, van a subrayar o destacar con color la sección en la que se protege un derecho. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, voy a salir de acá primero para no molestar ni estorbarlos. Entonces, aquí, situación 1. Dice, Juan se levanta temprano para ir a la escuela. Se viste con su uniforme y camina hacia el paradero. El bus que lo lleva cuesta 300 pesos. Cuando sube, el chofer le indica que solo debe pagar 100 pesos para que pueda llegar a la escuela. Entonces, frente a ese elemento que se le está planteando ahí, yo ya lo destaqué. Cuando sube, el chofer le indica que solo debe pagar 100 pesos para que pueda llegar a la escuela. Ahí se está asegurando un derecho de la infancia. ¿Cuál derecho podría ser? Ya, ¿podría ser el derecho a la educación? Sí, podría ser el derecho a la educación. Porque finalmente estamos diciendo que al tener una tarifa rebajada, se le facilita la llegada al colegio. Eso ustedes, los que utilizan Biotren, los que utilizan algún medio de transporte, se darán cuenta que los niños de básica, por ejemplo, no pagan pasaje. En Biotren creo que, no estoy seguro si es que pagan o no, pero no hay por lo menos hay una tarifa que es más rebajada. Para eso se utiliza lo que son las tarjetas nacionales estudiantiles o lo que uno tradicionalmente conoce como pase escolar. Pero ahí tienen una situación en la cual se está asegurando un derecho. Entonces, las siguientes situaciones yo se las voy a dejar en el Word y ustedes van a descubrir, van a destacar dónde está. Por ejemplo, siguiente situación. Rosa tiene una hermana pequeña de 3 años. Su mamá va al trabajo cada día y luego de acompañar a Rosa hasta la escuela, deja a su hermanita en una sala cuna donde puede quedarse todo el día y estar bien cuidada. En esa situación, ustedes van a indicar dónde está el derecho de los niños o de la infancia. No necesito que me indiquen cuál es el derecho, solamente quiero que reconozcan la situación. La situación 3. Cuando comienza el invierno, muchos niños se enferman. Por esto el colegio se organiza para que todos puedan vacunarse a tiempo y así estar protegidos. ¿Súper? Bien. Violeta no tiene que llevar almuerzo todos los días al colegio. En el colegio hay un comedor grande en el que todos los niños toman desayuno y almuerzan. Entiendo que esta no es la situación de nuestro colegio, ¿cierto? Nosotros no tenemos sistema de JUNAEF, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Pero en el colegio, asumiendo que hay sí colegios en los cuales se brinda
desayuno y almuerzo para niños que tienen alguna dificultad económica, saber si es que eso o cuál de este sector puede ser el derecho de la infancia. Y si no me equivoco, este es el último, que vamos a decir aquí que el papá de Pedro tiene un negocio muy exitoso. Para que funcione mejor, el papá de Pedro le pide que no vaya a la escuela y se quede a ayudarlo. Luego de unos días, la escuela manda una carta al papá de Pedro indicándole que es obligatorio que Pedro asista todos los días a la escuela hasta que tenga 18 años. Ahí está. ¿Ven? Entonces, en esas 4 situaciones que yo le planteo, como les digo, lo que voy a hacer es que les voy a dejar un Word en el Google Drive para que ustedes lo impriman y lo puedan pegar en su cuaderno. En el caso de que no puedan imprimirlo, no hay problema, lo pueden escribir a manito en su cuaderno, en la parte en la cual se asegura el derecho a la infancia. ¿De acuerdo? Para que si alguien tiene algún problema para imprimir tinta, lo cual es obvio y puede suceder también, que no sea un problema y busquemos soluciones en la medida de lo posible. ¿Ya? Esta actividad, como es cortita, va a ser para esta semana y ya el próximo lunes les vuelvo a subir una actividad en historia. Ya para que actividades que requieran más tiempo, más trabajo, las vamos a ampliar a 2 semanas. Las que sean un poquitito más breves las vamos a hacer a la semana. ¿De acuerdo? Cualquier duda, por favor, escríbanme si hay algún problema para que estemos atentos con el trabajo. Ya, espero que estén bien, cuídense, un abrazo, nos vemos.